Capítulo 1. El decreto de matrimonio. El día en que el rey decidió que debía casarme con un monstruo, la corte olía a sándalo y a miedo. El incienso ardía demasiado espeso. Siempre era así cuando alguien estaba a punto de perder algo importante. Lucien Ale debe casarse, declaró su majestad desde el trono tallado con dragones. Si el heredero no puede demostrar estabilidad mediante una unión, el ducado necesitará un regente más adecuado. Un murmullo recorrió la sala como viento sobre hierba seca. Mantuve la cabeza inclinada. Estabilidad. Qué palabra tan suave para cadenas. Al otro lado de la corte estaba el duque regente Edric Ale. Túnicas impecables. Puños bordados con hilo de plata. Un tío en apariencia afligido, solo en apariencia. Su expresión no cambió, pero vi el cálculo detrás de sus ojos. Lo esperaba. Tal vez incluso lo había provocado. ¿Y cómo propone su majestad calmar a un alfa salvaje? Se atrevió a preguntar a alguien. La mirada del rey recorrió a los nobles hasta detenerse, inevitablemente, en mí. La casa Valerius aún debe al trono una prueba de su lealtad, dijo con suavidad. El último hijo superviviente permanece soltero. Ahí estaba. No levanté la vista. No hacía falta. Podía sentir el cambio en la sala. Lástima. Curiosidad. Expectación. La casa Valerius. Antaño médicos de duques. Ahora, traidores. Mi padre murió proclamando su inocencia. Mi madre lo siguió antes de que el veredicto siquiera se enfriara. Yo quedé. Convenientemente vivo. Convenientemente prescindible. El duque Edric inclinó la cabeza. Si pleis a su majestad, Lucien necesita una presencia gentil. Alguien dócil. Callado. Su mirada rozó mi figura como una hoja probando la seda. ¿Dócil? Casi me reí. En su lugar, avancé y me arrodillé. Si el trono lo ordena, este súbdito se casará con el heredero de Ale, dije. El rey me estudió. ¿Comprendes el riesgo? El heredero no ha aparecido en público durante años. Lo comprendo, respondí. Entiendo las trampas. Entiendo a los lobos. Lo que no dije fue esto: los lobos sangran como cualquier otra bestia. El decreto quedó sellado antes de que el incienso se consumiera. Así, sin más, iba a casarme con el perro rabioso del reino. El viaje en carruaje hasta la finca Ale duró medio día. Observé la capital alejarse a través de la fina cortina de seda. Mercaderes gritando. Niños corriendo. La vida seguía como si yo no acabara de ofrecerme a una jaula. El sirviente asignado para acompañarme carraspeó. Joven amo, dicen que el heredero es violento durante el celo. ¿Ah, sí? Pregunté con amabilidad. Dicen que ha destrozado grilletes de hierro. ¡Qué impresionante! Los rumores son cosas útiles. Crecen colmillos si se los alimenta bien. Me pregunté quién se había encargado de alimentarlos. A medida que la ciudad dio paso al bosque, el aire cambió. Más denso. Húmedo. Las tierras de los Ale eran antiguas, pesadas de piedra e historia. Y de secretos. Apoyé 2 dedos contra mi muñeca, sintiendo el pulso. Estable. Mi padre solía decir: si debes entrar en la guarida de un lobo, no tiembles. Los lobos persiguen el miedo. También decía: observa antes de atacar. El carruaje redujo la marcha. A través de la ventana, lo vi. La mansión Ale emergía de la niebla como un mausoleo. Rejas de hierro negro. Altas ventanas sin luz pese al anochecer. Sin música. Sin antorchas de bienvenida. Una casa de luto por alguien que aún no había muerto. Las puertas se abrieron con un gemido. Cuando entramos, lo sentí. No locura. No ferocidad. Aroma. Débil. Enterrado bajo piedra, lluvia y madera vieja. La presencia de un alfa, fuerte incluso reprimida. Titilaba contra mis sentidos como una llama luchando por aire. Drogado, pensé. Interesante. El carruaje se detuvo frente a la entrada. Una fila de sirvientes esperaba, con la cabeza inclinada demasiado bajo. El miedo hace eso con la postura. El duque Edric estaba en lo alto de los escalones. Bienvenido a la mansión Ale. Confío en que su viaje haya sido cómodo. Lo fue, respondí.
Mañana conocerá a mi sobrino, continuó. Por esta noche, debería descansar. El heredero puede ser impredecible. Espero con interés conocer a mi esposo, dije. Una mentira. Una verdad. Quizá ambas. Al pasar junto a él y entrar en la mansión, el aire se volvió más frío. En algún lugar, en lo profundo de la finca, el metal resonó. Una vez. Luego, silencio. Los sirvientes no reaccionaron. Pero yo sonreí. Si debo entrar en la guarida del lobo, lo haré por voluntad propia. Y si el lobo está encadenado, entonces, tal vez, no sea al lobo a quien deba temer. Capítulo 2. El monstruo encadenado. No me presentaron a mi esposo a la mañana siguiente. Fui inspeccionado. Los sirvientes midieron mis ropas, mis comidas, mi horario, mi proximidad a ciertos pasillos. Todo se hizo con cortesía, por supuesto. La mansión Ale se enorgullece de su civismo. Pero cuando una casa teme a un solo hombre, cada puerta tiene 2 cerraduras. Por la tarde, el duque Edric decidió que ya había descansado lo suficiente. El heredero se encuentra en el ala oeste. Por su seguridad. Y la nuestra, dijo, con las manos enguantadas entrelazadas a la espalda. Qué considerado, respondí. Su mirada se deslizó hacia mí. Si se agita, no se acerque. Ni lo soñaría, dije con una leve sonrisa. Esa fue la primera mentira del día. 2 guardias nos escoltaron por un estrecho corredor de piedra. El aire cambió a medida que avanzábamos. Más frío. Más denso. Traía consigo el olor metálico del hierro y algo amargo por debajo. Medicinal. No el amargor limpio de las hierbas. Algo más áspero. Nos detuvimos frente a una puerta de hierro negro reforzada con barras horizontales. La superficie estaba marcada por arañazos profundos. Uno de los guardias tragó saliva antes de abrir. Manténgase atrás, me advirtió. En lugar de eso, di un paso adelante. La puerta se abrió. La habitación era amplia, pero las ventanas estaban cerradas. Solo una lámpara de aceite ardía junto a la pared del fondo. Las sombras devoraban casi todo el espacio. Y en el centro, cadenas. Salían de anillos de hierro incrustados en el suelo y las paredes. Gruesas, pesadas, tensas. En medio de ellas, arrodillado, había un hombre. Tenía la cabeza inclinada, el cabello oscuro y largo cayendo hacia adelante, ocultándole el rostro. Sus muñecas estaban atadas a la espalda. Otra cadena rodeaba su cuello como un adorno cruel. Así que este era el heredero enloquecido de Ale. Se movió antes de que pudiera tomar un segundo aliento. Un gruñido rasgó su garganta al alzar la cabeza de golpe. Sus ojos, por los dioses, no estaban vacíos. Brillaban con fiebre. Desenfocados, sí, pero ardían. Se lanzó hacia mí. Las cadenas chirriaron contra la piedra. El collar de hierro se clavó en su cuello. Alcanzó el límite de sus ataduras y fue arrastrado hacia atrás con violencia, cayendo de rodillas. Lucien Ale. Incluso contenido, incluso medio drogado, su presencia llenaba la habitación. Su olor me golpeó un instante después. Fuerte, salvaje, incorrecto. No era la dominancia limpia de un alfa sano. Era algo distorsionado, inestable, como humo sofocando una llama. Volvió a gruñir, bajo y áspero, con los ojos clavados en mí. Su gracia, murmuró uno de los guardias, nervioso, dirigiéndose a Edric. Está agitado. La expresión de Edric no cambió. Siempre lo está. Siempre. Interesante. Lucien tensó las cadenas otra vez, los músculos temblando por el esfuerzo. El hierro le cortaba la piel. Alcancé a ver moretones a lo largo de sus antebrazos. Y allí, justo bajo la manga, pequeñas marcas de punción. Regulares. Repetidas. Di un paso más cerca. No lo haga, siseó el guardia. Lucien giró la cabeza hacia el sonido. Su respiración era irregular, demasiado rápida. Las pupilas dilatadas. Sedación. Fuerte. Pero no lo suficiente para apagar el instinto. Reducí mi propia respiración con cuidado. Luego, con deliberación,
recogí mis feromonas. La mayoría de los omegas no pueden controlar completamente su aroma. Yo sí. Una pequeña ventaja que mi padre insistió en que cultivara. Suprimirlo no es agradable. Es como contener la respiración bajo el agua. Pero no vine aquí a ahogarme. Lucien se lanzó de nuevo. Y se detuvo. Inclinó levemente la cabeza. El gruñido vaciló. Inhaló. Una vez. Dos. El cambio fue sutil. Si no hubiera estado atento, lo habría perdido. La ferocidad no desapareció, pero algo parpadeó debajo. Confusión. Avanzó otra vez, más despacio, las cadenas arrastrándose sobre la piedra. Su mirada se enfocó apenas un poco. Di otro paso. Los guardias se movieron al unísono. Joven amo, retroceda. Estoy perfectamente bien, dije con ligereza. Mi corazón latía con fuerza. No por miedo. Por ira. Nadie inestable sigue un rastro con tanta precisión. Nadie sin mente responde a la supresión con duda. Los ojos de Lucien se clavaron en los míos. De cerca, ahora podía verlo con claridad. El temblor en sus manos no era solo rabia. Era abstinencia. Su piel estaba demasiado pálida bajo los moretones. Sombras leves bajo los ojos, como noches sin descanso impuestas a la fuerza. Drogado. Condicionado. Exhibido como un animal rabioso. Me agaché despacio, poniéndome a su altura. La cadena en su cuello vibró como advertencia. Sus labios se entreabrieron ligeramente, su aliento tibio en el aire frío entre nosotros. Dejé escapar un hilo de mi aroma. Solo un poco. Todo su cuerpo se quedó inmóvil. La habitación contuvo la respiración. Lucien inhaló otra vez, más profundo esta vez. No salvaje. No violento. Buscando. Su mirada perdió parte de su frenesí. Por un instante suspendido, el heredero de Ale no parecía un monstruo. Parecía perdido. Nuestros ojos se encontraron de verdad entonces. No alfa y omega. No heredero y noble caído en desgracia. Solo dos hombres dentro de una jaula que ninguno de los dos construyó. Su voz, cuando llegó, estaba áspera por el desuso. ¿Quién? La única palabra raspó el silencio. Detrás de mí, escuché a los guardias maldecir en voz baja. Sonreí. Tu esposo, dije con suavidad. Lucien me miró como si el concepto le resultara ajeno. Luego, lentamente, tan lentamente que las cadenas apenas se movieron, se inclinó hacia adelante, deteniéndose justo antes de tocarme. Otra inhalación. No un gruñido. No un ataque. Una pausa. Una grieta en la historia que habían construido a su alrededor. La voz del duque Edric cortó el momento. Suficiente por hoy. ¡Qué lástima! Mientras los guardias me apartaban, Lucien no se resistió. Siguió mirándome. Despierto. Por primera vez, estuve seguro de ello. Los perros rabiosos no dudan. Pero los hombres obligados a vivir en jaulas recuerdan el aroma de algo distinto. Y yo acababa de darle algo que recordar. Capítulo 3. Interpretando a la novia dócil. Si uno debe vivir entre lobos, es prudente dejar que crean que eres un cordero. La mansión Ale se adaptó rápido a mi presencia. Los sirvientes empezaron a inclinarse más. Las puertas se abrían con mayor rapidez. Las bandejas llegaban exactamente a tiempo. Me observaban, por supuesto. Todos observan al Omega enviado para apaciguar a un monstruo. Me aseguré de bajar la mirada con frecuencia. Hablé en voz baja. Sonreí como si no tuviera ningún filo. ¿Está su gracia cómodo en el ala oeste? Pregunté una mañana mientras aceptaba el té. La doncella casi dejó caer la bandeja. El heredero no, recibe comodidad. Qué trágico, murmuré. Esa tarde, el duque Edric me invitó a observar el tratamiento de Lucien. No me llevó a la cámara de las cadenas, sino a una sala más pequeña contigua. Estanterías cubrían las paredes. Frascos. Polvos. Viales sellados. El aire apestaba a amargor alquímico. Nuestros médicos trabajan sin descanso. La estabilidad requiere disciplina, dijo Edric con suavidad. En la mesa central había un libro de registros. No lo miré de inmediato. Habría sido descortés. En su lugar,
Dejé que mis dedos rozaran un vial de porcelana. ¿Puedo? Edric asintió. Dentro había un líquido pálido, viscoso, con un leve brillo metálico. No era solo un sedante. Algo más agresivo. Lo dejé con cuidado. Son meticulosos. Debo serlo. La condición de Lucien empeora durante el celo. No podemos arriesgarnos a un incidente, respondió. Claro. Un heredero loco debe parecerlo en el momento adecuado. Esa noche, lloré en silencio en mis aposentos. O al menos, me aseguré de que los sirvientes al otro lado de la puerta escucharan los sonidos apropiados. En realidad, estaba contando pasos. Cuando el pasillo quedó en silencio pasada la medianoche, me moví. El ala oeste no cruje si sabes dónde pisar. La sala de tratamiento estaba cerrada con llave. Las cerraduras son sugerencias educadas. Mi padre solía decir que los médicos que no saben leer cerraduras acaban atrapados por ellas. El libro de registros pesaba más de lo esperado. Lo llevé hasta la lámpara y comencé a leer. Fechas. Dosis. Ajustes. Mi sonrisa desapareció. Los sedantes eran rutinarios. Sí. Pero entre ellos se entrelazaban estimulantes administrados justo antes de los ciclos de celo previstos. Compuestos conocidos por aumentar la agresividad, intensificar el olor, alterar el sistema nervioso. No lo estaban calmando. Estaban afilando el cuchillo y culpándolo por cortar. Pasé otra página. Notas en otra letra. El sujeto presenta respuesta violenta. Aumentar la dosis. Sujeto. No heredero. No Lucien. Cerré el libro con lentitud. Así que este era el truco. Forzar la inestabilidad. Mostrar la inestabilidad. Curar la inestabilidad lo justo para mantenerlo con vida. Un monstruo construido con cuidado, como porcelana fina. Dejé el registro exactamente donde lo encontré. A la mañana siguiente, acompañé a los médicos cuando entraron en la cámara encadenada. Lucien estaba despierto. Ahora siempre lo estaba. La ferocidad en sus ojos se había atenuado un poco desde mi primera visita. Aún se tensaba cuando los guardias se acercaban, pero había conciencia bajo el movimiento. Cálculo. Observaba la jeringa. Siempre observaba la jeringa. Sujétenlo, ordenó uno de los médicos. Los guardias tensaron las cadenas. Lucien apretó la mandíbula, pero no se lanzó. Di un paso al frente antes de que alguien pudiera detenerme. Como su cónyuge, debería aprender el procedimiento. En caso de emergencia, dije con suavidad. El médico dudó, mirando hacia donde debería estar el regente. Le ofrecí una pequeña sonrisa inofensiva. Cedió. Tomé el vial de su mano. Mi pulso estaba estable. La diferencia entre veneno y medicina suele ser apenas unas gotas. Cuando preparé la inyección, mi pulgar se movió apenas. Una reducción. No lo suficiente para ser notada. Suficiente para empezar. La aguja se deslizó en el brazo de Lucien. Sus ojos se clavaron en los míos. Sin gruñido. Sin frenesí. Solo calor. Cuando los médicos se retiraron, me quedé. Los guardias se removieron con incomodidad, pero no intervinieron. Se estaban acostumbrando a mi presencia. La respiración de Lucien era más lenta ahora. Menos errática. Me agaché frente a él. Lo estás tolerando mejor, dije con ligereza. Su mirada siguió mi rostro con una atención inquietante. De cerca, pude ver el temblor en sus dedos disminuyendo. La claridad regresando poco a poco tras la neblina. Tragó saliva. Parecía doler. Durante un largo momento, solo me observó, como si estuviera armando algo frágil dentro de su mente. Entonces, ¿por qué? La palabra fue áspera, pero completa. No fragmentada. No rota. Detrás de esa única sílaba había pensamiento. La primera pregunta coherente de un heredero supuestamente loco. Sentí algo agudo y brillante encenderse en mi pecho. Victoria. Ira. Alivio. Quizá las tres. Extendí la mano con lentitud y ajusté la cadena en su muñeca, donde ya había comenzado a desgarrar la piel. Porque no estás loco, dije en voz baja. La habitación quedó en completo silencio. Los ojos de Lucien se abrieron, no con alarma salvaje,
sino con algo mucho más peligroso. Esperanza. Inhaló profundamente. Esta vez, no suprimí por completo mi aroma. Lo justo para estabilizar. Lo justo para anclar. Sus hombros descendieron apenas. Las cadenas no sonaron. Fuera de la cámara, la mansión continuaba su cuidadosa danza de miedo y obediencia. Dentro, una mentira empezaba a resquebrajarse. Creen que vine aquí para domesticar a una bestia. Qué desafortunado para ellos. Nunca me ha interesado domesticar. Pero soy muy bueno desmantelando jaulas. Capítulo 4. La primera crisis de celo. La primera señal fue el silencio. La mansión Ale nunca está realmente en calma. Siempre hay pasos. Susurros. El murmullo distante de un miedo vigilado. Esa mañana, el ala oeste estaba mal. Lo olí antes de que alguien dijera una palabra. El aire era denso, pesado, dulce y cortante al mismo tiempo. El aroma de un alfa en pleno auge, sin la contención de dosis cuidadosamente medidas. Cerré los ojos un instante. Así que la reducción funcionó más rápido de lo esperado. Un sirviente llegó corriendo por el pasillo, pálido como las calorías. Joven amo, el heredero, él está. Un rugido desgarró el aire. No era un gruñido. No era una amenaza contenida. Era un rugido arrancado de algo primitivo. Las paredes temblaron. Yo avancé hacia él. Detrás de mí, el caos floreció. Refuercen las cadenas. Llamen al regente. Está arrancando los anclajes del suelo. Por supuesto que sí. Las drogas habían forzado su celo a un ritmo irregular, antinatural. Si se las quitas demasiado rápido, el cuerpo recuerda lo que le fue negado. Cuando llegué a la cámara, el duque Edric ya estaba allí. La puerta de hierro temblaba con cada impacto desde dentro. El rostro de Edric era mármol tallado. Esto es exactamente lo que advertí al rey. Otro golpe. Los guardias se estremecieron. Aíslanlo por completo. Nadie entra hasta que el ciclo termine, ordenó. Eso podría tomar días, balbuceó un guardia. Entonces resistirá. Di un paso al frente. Yo entraré. Todas las miradas se volvieron hacia mí. La de Edric se afiló. Malinterpretas la situación. Él no tiene control. Lo sé, respondí con calma. Por eso no debería estar solo. Eres un omega. Su instinto anulará la razón. Lo miré y sonreí apenas. Entonces veamos si aún le queda algo de razón. Antes de que pudiera objetar, hice un gesto a los guardias. Habrán. Dudaron. Luego el hierro raspó. La puerta se abrió. El aroma golpeó como una fuerza física. Caliente. Abrumador. Desesperado. Lucien ya no estaba de rodillas. Estaba de pie, con las cadenas tensas en todas direcciones, los músculos marcándose bajo la piel cubierta de sudor. El cabello se le pegaba al rostro. Sus pupilas estaban completamente dilatadas, el iris apenas visible bajo la tormenta. Cuando me vio, se quedó inmóvil. Luego gruñó. Fuera. La palabra salió áspera, apenas formada, pero inconfundible. Uno de los guardias susurró, atónito. Está hablando. Fuera, repitió Lucien, más fuerte. Las cadenas vibraron con violencia mientras su cuerpo temblaba por el esfuerzo de contenerse. Vete. Entré. La puerta se cerró tras de mí. Por un momento, solo estuvimos nosotros dos y el sonido de su respiración irregular. Su celo estaba en pleno auge. El aroma que emanaba era tan denso que casi se podía saborear. Se enroscaba en mis sentidos, buscando, presionando. Relajé mi supresión. No del todo. Lo justo. La cabeza de Lucien giró bruscamente hacia mí. Sus fosas nasales se abrieron. Sus manos se cerraron con tanta fuerza sobre las cadenas que la sangre comenzó a brotar de sus palmas. No, roncó. Su voz se quebró. No te acerques. Sería más seguro obedecer. Nunca me ha interesado demasiado lo seguro. Di otro paso. La cadena en su cuello se tensó cuando retrocedió bruscamente, como si la distancia pudiera protegerme de él. Te voy a hacer daño, dijo, y en su voz había miedo. No amenaza. Lo sé, respondí en voz baja. Eso lo hizo vacilar.
Cerré la distancia final entre nosotros. Por primera vez, no me suprimí en absoluto. Mi aroma se desplegó por completo en el aire cerrado. Lucien inhaló con fuerza. El efecto fue inmediato. Todo su cuerpo se estremeció. El gruñido se disolvió en algo más crudo. Necesidad, sí, pero entrelazada con agonía. Su control se deshacía bajo el peso del instinto. Lentamente, con cuidado, levanté una mano. Podría haber roto la cadena y destrozado mi garganta antes de que parpadeara. En cambio, inclinó la cabeza. Apenas. Apoyé la palma contra su pecho. Su corazón latía fuera de ritmo. Demasiado rápido. Su respiración se descontrolaba. Lucien, mírame, dije en voz baja. Le costó, se notaba, pero alzó la mirada. Seguía salvaje. Pero estaba ahí. Se inclinó de repente, como si la gravedad hubiera cambiado, y enterró el rostro en mi cuello. El impacto me robó el aire. Sus manos quedaron suspendidas en mi cintura, los dedos temblando con violencia mientras luchaba contra el impulso de aferrarse, de reclamar, de tomar. Su aliento quemaba contra mi piel. Sus dientes rozaron la curva entre mi cuello y mi hombro. Temblaba. De verdad temblaba. No puedo. Ahogó. Si puedes, murmuré. Moví los dedos con precisión, deslizándolos por su espalda hasta encontrar el punto exacto entre el hombro y el cuello donde la tensión bloquea el cuerpo en defensa. Un punto de presión. Mi padre me lo enseñó después de que un perro rabioso casi se destrozara a sí mismo intentando liberarse. Presión firme. Constante. El cuerpo de Lucien se sacudió. Luego se quedó quieto. Ajusté ligeramente, presionando otro nervio en la base de su cráneo, el pulgar moviéndose en círculos lentos y controlados. Su respiración vaciló. Luego se profundizó. El temblor frenético de sus músculos comenzó a ceder. Dejó escapar un sonido bajo, casi confundido. Seguí el ritmo. Tocar. Presionar. Soltar. Su frente descansaba ahora contra mi hombro, no en dominación, no en posesión. En rendición. Las cadenas ya no sonaban. Su agarre se aflojó. Pasaron minutos. O quizás segundos. El tiempo se dobla de forma extraña dentro de una cámara de celo. Finalmente, su peso cedió por completo contra mí. No inconsciente, pero cediendo. El agotamiento reclamando lo que el instinto no pudo. Me moví con cuidado, guiándolo hacia abajo para que las cadenas no volvieran a morder su piel. Su cabeza quedó cerca de mi clavícula. Incluso medio dormido, sus dedos se movieron hacia mí, como si temiera que desapareciera. Aparté el cabello húmedo de su frente. Al otro lado de la puerta, sabía que esperaban gritos. Pruebas de locura. En su lugar, no escucharían nada. Me incliné un poco más, dejando que mi voz se asentara baja y firme junto a su oído. «Duerme», susurré. Mi mano permaneció firme en la base de su cuello, sosteniéndolo mientras su respiración se volvía regular. «Estoy aquí». Capítulo 5, el primer reclamo. Lucien durmió casi un día entero. Sin rugidos. Sin cadenas chillando contra la piedra. Sin médicos entrando a toda prisa con sus viales amargos. Solo sueño. Cuando por fin despertó, la mansión lo sintió. Los alfas en celo distorsionan el aire mismo. Incluso contenidos, incluso debilitados, cambian el ritmo de una casa. Ahora ese ritmo se había estabilizado. La dulzura opresiva de su aroma ya no ahogaba el pasillo. Persistía, sí, pero controlada. Anclada. Como él. Despedía a los guardias al entrar. «Está más tranquilo», dijo uno de ellos, nervioso. «Lo sé», respondí. Lucien estaba sentado cuando crucé la puerta. Las cadenas seguían sujetándolo, pero colgaban flojas en lugar de tensas. Su cabello estaba recogido sin cuidado. Sus ojos me siguieron mientras me acercaba. Claros. Más claros de lo que los había visto nunca. Durante un largo momento, solo observó. Luego, con voz ronca. «¿Te quedaste?» «Sí». «No debiste». «Probablemente no». La comisura de su boca se movió apenas. Podría haber sido el rastro de una sonrisa. O incredulidad. Coloqué una palangana con agua tibia a su lado y me arrodillé.
El collar de hierro le había dejado la piel del cuello en carne viva. Sus muñecas estaban peor. La piel estaba abierta en algunos puntos donde las cadenas se habían retorcido durante su lucha. Mojé el paño y comencé a limpiar las heridas. Al principio se tensó, por reflejo, pero no se apartó. Recuerdo, dijo en voz baja. Ah, ¿sí? Su mirada se perdió un instante más allá de mí, no desenfocada, sino distante. Te dije que te fueras. Lo hiciste. Y no te fuiste. No. El silencio se estiró entre nosotros. No incómodo. Solo cargado. Casi te hago daño. Su mandíbula se tensó. No lo hiciste. No era una certeza. Escurrí el paño con cuidado y lo presioné sobre la peor de las heridas. Inhaló con fuerza entre dientes, pero no se movió. Luchaste más contra ti mismo que contra las cadenas, dije con suavidad. Sus ojos se clavaron en los míos. Eso no es locura, Lucien. Escuchar su nombre pareció anclarlo aún más. La tensión en sus hombros cedió un poco. No sé dónde está la línea, admitió tras un momento. Entre instinto y elección. Es porque la han estado borrando para ti. Me estudió como si intentara decidir si yo era real. ¿Por qué? Preguntó otra vez, más bajo. Ya no confundido. Ya no desconfiado. Solo buscando. Podría haberle dado una respuesta ingeniosa. O estratégica. En cambio, saqué un pequeño frasco de ungüento de mi manga y lo apliqué con cuidado sobre sus muñecas. Porque alguien tiene que decirte la verdad. ¿Y cuál es? Que no eres lo que hicieron de ti. Su respiración cambió. No brusca. No irregular. Más profunda. Observó mis manos mientras trabajaba. No me temes, dijo al cabo de un rato. Levanté la vista. ¿Debería? Sí. Lo consideré. Entonces es una suerte que nunca haya sido particularmente obediente. Esta vez lo vi con claridad. Una sonrisa. Pequeña. Frágil. Pero suya. Cuando terminé de vendar sus muñecas con tela limpia, me quedé un momento más de lo necesario. Su mano se movió. Despacio. Con cuidado. Como si se acercara a un animal herido. Alcanzó mi rostro. No me moví. Sus dedos rozaron mi mejilla, con cautela, casi incrédulos, como si esperara que desapareciera al contacto. El calor de su piel contra la mía fue inesperado. No ardiente como en el celo. Solo calor. Real. Su pulgar recorrió suavemente mi mandíbula. ¿Esto te asusta? Preguntó en voz baja. No. Dudó. La distancia entre nosotros se había reducido sin que ninguno lo buscara del todo. Podía sentir su respiración ahora, constante, cálida. Sus ojos bajaron un instante a mis labios y luego se apartaron, como si el pensamiento lo avergonzara. Empezó a retirar la mano. Sujeté su muñeca con suavidad. Su pulso saltó bajo mis dedos. Lucien, dije en voz baja. Se quedó inmóvil. ¿Puedo? Preguntó. Apenas un susurro. No había orden en su voz. Ningún instinto de alfa reclamando. Solo incertidumbre. Elección. Podría haberlo provocado. Podría haberme reído. En cambio, me incliné un poco más. Sí. La palabra pesó más de lo que debería. Se movió como si avanzara sobre terreno sagrado. Despacio. Con cuidado. Nuestras frentes se rozaron primero. Su respiración vaciló. Luego sus labios tocaron los míos. No fue voraz. No fue desesperado. Fue vacilante. Casi reverente. Como si temiera que un poco más de presión pudiera romper algo frágil entre nosotros. Durante un instante, se quedó así, esperando resistencia. Levanté una mano hasta su cuello y lo mantuve en su sitio. No cautivo. Anclado. El beso se profundizó apenas. Lo suficiente para sentir su calor. Su presencia. La contención que elegía mantener en cada segundo. Ninguna cadena sonó. Ningún gruñido vibró en su garganta. Solo respiraciones acompasadas. Cuando nos separamos, no se alejó mucho. Apoyó la frente contra la mía. «Estás temblando», murmuró. «Tú también». Exhaló en silencio. Casi una risa. «No quiero encerrarte», dijo de pronto. Feroz. Urgente.
No por lo que ellos hicieron. No lo estás haciendo. Las cadenas entre nosotros se sentían distintas ahora. Menos suyas. Más temporales. Se apartó lo justo para mirarme bien. No tomaré lo que no me des. Sonreí levemente. Eso es conveniente. Sus dedos volvieron a rozar mi mejilla, esta vez sin tanta duda. No reclamando. Eligiendo. Por primera vez desde que entré en esta mansión, el futuro no parecía una trampa cerrándose. Parecía una puerta abriéndose. Y por una vez, ninguno de los dos estaba siendo empujado a cruzarla. Capítulo 6. Verdades compartidas. Desde el día en que entré en la mansión Ale, no vine solo como una novia. Vine como un hijo. Un hijo que enterró a su padre sin respuestas. Mientras la casa observaba si sobreviviría al temperamento de mi esposo, yo observaba todo lo demás. Las rotaciones de los sirvientes. Las llaves de los almacenes. ¿Qué despacho prefería el duque Edric por la noche? ¿Qué gabinete cerraba 2 veces? El dolor vuelve descuidadas a las personas. El poder las vuelve arrogantes. Edric tenía ambas cosas. 3 semanas después de mi llegada, encontré lo que buscaba. No estaba en el gran estudio, por supuesto. Eso habría sido demasiado obvio. No, estaba escondido en una sala de archivo secundaria, disfrazado entre registros antiguos de reparaciones de la finca. Polvoriento. Insignificante. Demasiado insignificante. El archivo estaba etiquetado: mantenimiento de carruajes, año 312. Sonreí. El difunto duque de Ale había muerto en un accidente de carruaje en una tarde despejada. Muy trágico. Muy repentino. Muy conveniente. Llevé el archivo a mis aposentos y lo leí a la luz de la lámpara. Inspecciones del eje marcadas como completas. Reemplazos de ruedas aprobados. Luego, 2 días antes del accidente, una nota en otra caligrafía. Refuerzo pospuesto. Grieta menor considerada no crítica. Menor. El dibujo adjunto mostraba una fractura fina en un punto de carga. Cualquiera con formación médica entiende las fracturas. Si no se tratan, empeoran bajo presión. Pasé la página. Registro de pago. Discrepancia. Una suma transferida discretamente a la familia del mozo de establo la semana posterior a la muerte del duque. Según los informes, el mozo había renunciado por el dolor. Murió un mes después. Fiebre, decía el informe. ¿Cuántas fiebres convenientes debe sobrevivir un hombre antes de que resulte sospechoso? Me recosté lentamente. Mi padre había viajado a la mansión Ale 3 meses antes de su propio arresto. Oficialmente, había sido llamado para tratar las migrañas de la duquesa. Extraoficialmente, regresó inquieto. Una vez me dijo, muy en voz baja: Caelum, si algo me ocurre, recuerda que los accidentes suelen ser diseñados. En ese momento, pensé que hablaba con poesía. Me equivocaba. Encontré la prueba final en la correspondencia privada de Edric, obtenida gracias a un sirviente que valoraba más el oro que la lealtad. Una carta sellada. Medio quemada. La letra de mi padre. Su gracia, comenzaba, la fractura del eje no fue incidental. El patrón del daño indica un debilitamiento deliberado previo al viaje. No puedo, en conciencia, ignorar esto. El resto estaba carbonizado. Pero era suficiente. Suficiente para saber que mi padre no fue acusado de traición por rivalidad política. Fue silenciado. Y el hombre que lo silenció seguía caminando por estos pasillos. Cerré los ojos un instante. La ira es útil, si se deja arder limpia. Si arde sin control, consume lo equivocado. Esa noche, fui a ver a Lucien. Ya no lo mantenían en completa oscuridad. Había insistido en abrir los postigos durante el día. La primera vez que la luz del sol tocó su rostro, se encogió como un animal asustado. Ahora lo soportaba. Progreso. Estaba sentado cerca de la ventana cuando entré, con las cadenas aún en sus muñecas, pero lo bastante flojas para moverse. Levantó la vista de inmediato. «¿Encontraste algo?», dijo. Alcé una ceja. «¿Soy tan evidente? Caminas distinto cuando estás enfadado». «Qué inconveniente». Crucé la habitación y dejé los documentos frente a él. «El carruaje de tu padre no falló».
Fue saboteado. Su mirada se afiló. Continué, con la voz firme. El mozo fue sobornado. Luego murió. Mi padre descubrió el patrón de la fractura. Confrontó a tu tío. Los dedos de Lucien se cerraron sobre el papel. Fue arrestado por traición 2 semanas después. Terminé. Silencio. El aire de la habitación cambió. No explosivo. No violento. Pesado. Lucien leyó la carta 2 veces. Luego una tercera. Su respiración se volvió más lenta, pero no por calma. Por contención. Mi madre, dijo en voz baja. Ella dijo que mi tío discutió con mi padre la noche antes del viaje. Se detuvo un momento. Pensé que el dolor había distorsionado su recuerdo. No fue así, respondí. Sus manos temblaron levemente. No de rabia. De algo peor. Comprensión. Me dijo, continuó Lucien con lentitud, que yo era inestable. Que mi padre temía mi temperamento. Que le preocupaba dejar el ducado en manos de alguien poco fiable. Las piezas se encajaron en su mente. Le creí. La última palabra se quebró, apenas audible. No hubo rugido. No hubo cadenas sacudiéndose. Solo un hombre comprendiendo que toda su vida había sido manipulada. Te drogaron para sostener esa historia, dije con suavidad. Intensificaron tu celo. Provocaron la inestabilidad. Te mostraron como un peligro. La mirada de Lucien cayó al suelo. ¿Y tú? Viniste aquí por esto, dijo tras un largo silencio. No era una pregunta. Era una verdad. Sí. Ahora quiero que responda por lo que nos hizo a ambos. Lucien alzó la vista. Por un instante, vi la grieta en su interior. Ese punto en el que la ira podría haberse convertido en crueldad. Pero sus hombros cedieron. No en derrota. En duelo. Se cubrió los ojos con una mano. No hubo lágrimas. Pero el silencio fue devastador. Con cuidado, me arrodillé frente a él. Lo siento, dije. ¿Por qué? Su voz era áspera. Por los años que te robaron. Su mano descendió lentamente. Me miró como si no supiera qué hacer con algo así. Luego, con duda, se inclinó hacia adelante. No con fuerza. No reclamando. Solo, acercándose. Lo sostuve antes de que las cadenas se tensaran. Su frente descansó contra mi hombro. Su aliento cálido rozó mi clavícula. Por primera vez, Lucien Allen no se preparó para el golpe. No se tensó esperando traición. Simplemente dejó que su peso descansara sobre mí. Me convirtieron en su perro rabioso, murmuró. Entonces te convertiremos en su castigo, respondí. Un leve suspiro, sin humor. Su mano encontró la tela de mi manga y la apretó. No posesivo. Anclándose. Compartimos un enemigo, dijo en voz baja. Se apartó apenas lo suficiente para mirarme a los ojos. No más jaulas. No era una súplica. Era un juramento. Sonreí, afilado y claro a pesar de todo. Y por primera vez, cuando lo miré, no vi a un lobo encerrado. Vi a mi aliado. Capítulo 7. El celo. Debería haber calculado mejor el momento. Ese es el problema de vivir demasiado tiempo dentro de la estrategia. Empiezas a creer que puedes anticiparte incluso a tu propio cuerpo. Durante semanas, había estado ajustando las dosis de Lucien, reuniendo pruebas, moviendo a los sirvientes como piezas de ajedrez sobre un tablero silencioso. Me dije que estaba en control. Intocable. Entonces llegó la primera oleada. El celo no se anuncia con cortesía. Llega como una fiebre bajo la piel. Un calor que se enrosca en lo profundo del vientre. Una suavidad en las extremidades que se acerca peligrosamente a la rendición. Cerré la puerta de mis aposentos y forcé mi respiración a estabilizarse. Suprime. Me habían entrenado para esto. Presioné 2 dedos contra el pulso en mi muñeca, centrando mi aroma, recogiéndolo hacia adentro hasta convertirlo en un susurro. Aún así, el sudor se acumuló en mi espalda. Inconveniente. Llamaron a la puerta. Su gracia solicita su presencia en el patio este, dijo un sirviente desde el otro lado. Por supuesto. Me lavé el rostro con agua fría y salí como si nada ardiera bajo mi piel. El patio estaba en silencio cuando llegué. Demasiado silencio.
El duque Edric se encontraba junto a la fuente, su expresión tan pulida como piedra. No parece encontrarse bien, observó. Qué perceptivo. Sus ojos brillaron, agudos, evaluando. Lo olía. Por supuesto que lo hacía. La supresión atenúa, pero no borra. Sería desafortunado que se quedara sin supervisión en tal estado, añadió con ligereza. Sonreí apenas. Mi esposo es bastante atento. Una pausa. Lucien está confinado. Pasos a mi espalda. Pesados. Medidos. Me giré lentamente. Uno de los guardias alfa de la finca se encontraba a varios pasos. De hombros anchos. Su aroma ya comenzaba a espesarse en respuesta al mío. Ah, así que ese era el plan. Un omega en celo. Un alfa superado. Un escándalo contenido en silencio. Tal vez un cadáver encontrado después, deshonrado. Muy ordenado. Edric inclinó la cabeza. Los dejo en manos competentes. Se marchó. La reja del fondo del patio se cerró con un clic definitivo. El guardia inhaló con fuerza. Sus pupilas se oscurecieron. Me ordenaron escoltarlo, dijo, la voz ya áspera. ¿Escoltar? Repetí con calma. Dio un paso más cerca. El celo volvió a golpear. Pesado, traicionero. Mis extremidades se volvieron más lentas. Mi mente, en cambio, permanecía lo bastante clara. No debería resistirse, murmuró. Qué desafortunado para él. Cuando intentó tomarme de la muñeca, dejé que creyera que vacilaba. Que mis rodillas cedían un poco. Cerró la distancia por completo. Su error. Mi mano se alzó de inmediato, los dedos golpeando con precisión el nervio bajo su mandíbula, justo detrás de la oreja. No con fuerza, con exactitud. Su cuerpo se tensó. Luego se desplomó. Cayó inconsciente antes de tocar el suelo. Exhalé despacio. Aficionado, murmuré. La reja estaba cerrada. Escalarla en mi estado llevaría demasiado tiempo. Así que corrí. El celo aumentaba con rapidez, mi aroma escapando en oleadas irregulares. Los sirvientes me miraban al pasar. Los susurros me seguían. Los ignoré. Solo había un lugar al que podía ir. El ala oeste. En el momento en que crucé el umbral de la cámara de Lucien, reaccionó. Alzó la cabeza antes de que entrara por completo. Las cadenas vibraron. Caelum. Mi nombre no fue una pregunta. Fue una advertencia. Lo olió de inmediato. El cambio en mí. La vulnerabilidad que había pasado años dominando. Cerré la puerta tras de mí. No te acerques, dijo con voz ronca, tensando ya las ataduras. Su propio aroma se intensificó en respuesta, espeso, posesivo. Te necesito, dije. La admisión ardió al salir. Su respiración se cortó. Perderé el control. No. No lo sabes. Sí lo sé. Otra oleada me atravesó. Esta vez mis rodillas casi cedieron. Me sostuve en el borde de la mesa. Los ojos de Lucien se abrieron más. ¿Quién te tocó? Exigió, con un filo salvaje. Nadie. Lo intentaron. Las cadenas crujieron mientras tiraba de ellas. Edric, gruñó. Sí. La comprensión cruzó su mirada. La trampa. El momento. Di otro paso. Mi aroma llenó la habitación, sin contención. Se entrelazó con el suyo, intenso, embriagador. Sus manos se cerraron en puños. Dime qué quieres, dijo, la voz tensa. Ese era el cambio. Durante meses, yo había sido el control. La estrategia. El filo oculto. Ahora mi pulso se desbocaba. Mi piel ardía. Mi cuerpo traicionaba cada capa de calma. Lo miré. Márcame. La palabra quedó entre nosotros como una chispa. Su respiración vaciló. No estás pensando con claridad. Sí lo estoy. Si me marcas, nadie podrá usarme contra ti. Contra nosotros. Un temblor recorrió su cuerpo. Eso es estrategia, dijo. Sí. ¿Y qué más? Me acerqué. Lo suficiente para que la cadena de su cuello rozara mi muñeca. Quiero ser tuyo. Silencio. No el de las jaulas. El que precede a una elección. Lentamente, me tomó por la cintura. Firme. Sin apretar.
No eres un arma, dijo en voz baja. Tú tampoco. Sus labios encontraron los míos primero. El beso no fue vacilante esta vez. Fue firme, controlado, sostenido con esfuerzo visible. Sus dientes rozaron mi labio, pero no mordió. Sus manos temblaban, luchando contra el instinto. Me aferré a sus hombros. Lucien. Un último aviso cruzó su mirada. Luego inclinó la cabeza hacia mi cuello. Se detuvo, respirando, eligiendo. Cuando sus dientes se hundieron en la glándula de mi hombro, fue deliberado. No brutal. Un mordisco firme. El dolor fue breve. Y luego, calor. Su aroma envolvió el mío, asentándose. Suyo. La palabra no pesaba como una posesión, sino como un vínculo. No se apartó de inmediato. Sus labios descansaron un instante sobre la marca. Cuando alzó la cabeza, sus ojos estaban más claros que nunca. Eres mío, dijo. No como dueño. Como promesa. El calor en mi cuerpo se estabilizó. No desapareció, pero dejó de ser caótico. Apoyé mi frente contra la suya. Y tú eres mío. Fuera de la habitación, la mansión aún creía tener el control. Que lo crean. Acababan de darnos la última protección que necesitábamos. Y esta vez, la jaula no se cerró. Se cerró desde dentro. Capítulo 8. Aparición pública. La primera vez que Lucienale volvió a la corte, me aseguré de que la luz del sol lo tocara primero. La presentación importa. Los rumores lo habían pintado como una bestia. Espuma en la boca, cadenas en los puños, locura en las venas. Si iba a reclamar su nombre, no entraría como un rumor confirmado. Entraría como una tormenta que había elegido la calma. El salón del palacio estaba lleno aquella mañana. Los nobles se agrupaban como aves nerviosas. Los susurros se propagaron cuando el heraldo anunció: Su Gracia, Lucienale, heredero del ducado de Ale. Las puertas se abrieron. Lucien entró a mi lado. Sin cadenas. Sin temblores. Vestía de azul oscuro, con bordes plateados. El cabello recogido con cuidado. La postura tan recta que habría avergonzado a las estatuas de mármol. Y su mano, firme, entrelazada con la mía. El asombro en la sala fue casi audible. ¿Ese es él? Parece. ¿De verdad es el salvaje? Mantuve el rostro sereno. Que miraran. El duque Edric estaba al frente, tan imperturbable como siempre. Solo sus ojos lo traicionaron. Bajaron un instante a nuestras manos unidas, luego al rostro de Lucien. Calculando. Lucien inclinó la cabeza ante el rey con una gracia medida. Su Majestad. Sin gruñido. Sin tensión. El rey se inclinó ligeramente en su trono. Era anciano, pero no necio. Parece encontrarse bien, heredero, dijo con cautela. Estoy mejorando. Con el cuidado adecuado, respondió Lucien. Un énfasis leve. La sonrisa de Edric no vaciló. Qué tranquilizador. Aunque la recuperación puede ser impredecible. Justo a tiempo. El aroma nos alcanzó un instante después. Sutil. Preciso. Cedro quemado mezclado con belladona triturada y un rastro de raíz de hierro. Una combinación conocida por alterar el instinto alfa, especialmente en aquellos condicionados a reaccionar con violencia bajo presión. Casi admiré la precisión. Casi. Lucien se tensó a mi lado. Apenas perceptible para otros. Pero yo lo sentí. La rigidez en sus dedos. La inhalación brusca. Edric no se había atrevido a drogarlo directamente en la corte. Eso habría sido demasiado evidente. En cambio, ocultó el detonante en los braseros de incienso. Un accidente esperando ocurrir. Los susurros crecieron cuando el aroma de Lucien cambió, apenas, hacia algo más oscuro. Apreté su mano. No me miró, pero sentí cómo se concentraba. Bien. Lo reconoció. Semanas atrás, le había mostrado el registro. Los compuestos. Los patrones. Habíamos estudiado las hierbas juntos. Aprendido a reconocerlas incluso diluidas. Sabía cuál era. Edric observaba con atención ahora. Esperando. Dejé caer mi supresión con cuidado. No del todo. Con precisión.
Mis feromonas se extendieron en ondas controladas, dirigidas directamente hacia Lucien. No inundaron la sala. No llamaron la atención. Dirigidas. Firmes. Una línea de anclaje en medio del ruido. La respiración de Lucien se ralentizó. Sus hombros descendieron. El filo de su aroma se suavizó. Al otro lado del salón, los ojos de Edric se entrecerraron apenas. El rey ladeó la cabeza. ¿Se encuentra mal? Lucien se volvió hacia él con calma. No, Su Majestad. El humo del incienso se enroscaba entre nosotros. Lucien alzó ligeramente el mentón. Hay aromas en esta sala destinados a provocar. Sería prudente identificar su origen. Una inquietud recorrió a los nobles. Edric soltó una leve risa. Seguramente imagina. La mirada de Lucien se posó en él. No salvaje. No furiosa. Fría. Si fuera tan inestable como se afirma, continuó, con voz firme, ese aroma habría provocado un espectáculo desafortunado. Silencio. La implicación pesó. El rostro del rey se ensombreció. Retiren los braseros, ordenó con dureza. Los sirvientes se apresuraron. A medida que el humo se disipaba, también lo hacía la tensión. Lucien no vaciló. No soltó mi mano. Edric inclinó la cabeza levemente. Una reacción exagerada, quizá. La sensibilidad del heredero es bien conocida. Precisamente por eso, ponerla a prueba en público es imprudente, respondió Lucien. Un golpe directo. Los murmullos estallaron sin disimulo. El rey observó a Lucien durante un largo momento. Está compuesto, dijo al fin. Sí. ¿Y entiende lo que está en juego? El pulgar de Lucien rozó mis nudillos, un gesto tan sutil que solo yo lo noté. Lo entiendo. Entiendo que la inestabilidad ha sido conveniente. La corte contuvo el aliento. La sonrisa de Edric se tensó. ¿Y ya no lo es? Preguntó el rey. La mirada de Lucien se desvió un instante hacia mí. Luego volvió al trono. No. El peso de esa palabra cambió la sala. Durante años, la historia había sido simple. Heredero loco, regente responsable. Ahora el heredero permanecía sereno bajo provocación. Ahora el regente parecía inquieto. El rey se recostó lentamente. Observaré con atención. Pero hoy no veo motivo de alarma. Una victoria. Pequeña, pero decisiva. Cuando nos retiramos del centro del salón, los susurros cambiaron de tono. Ya no miedo. Especulación. Esperanza. Lucien exhaló cuando dejamos de estar bajo escrutinio directo. «¿Lo sentiste?», murmuró. «Sí. Y lo contrarrestaste». «Así es». Su agarre se tensó un poco. «Lo intentarán otra vez». «Que lo intenten». Me miró de reojo, con algo firme en la mirada. Querían un espectáculo. Querían probar que soy un monstruo. Y en cambio, permitió una leve sonrisa. Vieron a un duque. Detrás de nosotros, el duque Edric observaba en silencio. Por primera vez desde que entré en la mansión Ale, no parecía tener el control. Bien. Que empiece a preguntarse cuánto de su historia ya hemos deshecho. Que entienda que los lobos, una vez liberados, no regresan dócilmente a sus jaulas. Y esta vez, no entrábamos solos en la corte. Entrábamos juntos. Capítulo 8. Aparición pública. La primera vez que Lucien Ale volvió a la corte, me aseguré de que la luz del sol lo tocara primero. La presentación importa. Los rumores lo habían pintado como una bestia. Espuma en la boca, cadenas en los puños, locura en las venas. Si iba a reclamar su nombre, no entraría como un rumor confirmado. Entraría como una tormenta que había elegido la calma. El salón del palacio estaba lleno aquella mañana. Los nobles se agrupaban como aves nerviosas. Los susurros se propagaron cuando el heraldo anunció: Su Gracia, Lucien Ale, heredero del ducado de Ale. Las puertas se abrieron. Lucien entró a mi lado. Sin cadenas. Sin temblores. Vestía de azul oscuro, con bordes plateados. El cabello recogido con cuidado. La postura tan recta que habría avergonzado a las estatuas de mármol. Y su mano, firme, entrelazada con la mía. El asombro en la sala fue casi audible. ¿Ese es él? Parece.
¿De verdad es el salvaje? Mantuve el rostro sereno. Que miraran. El duque Edric estaba al frente, tan imperturbable como siempre. Solo sus ojos lo traicionaron. Bajaron un instante a nuestras manos unidas, luego al rostro de Lucien. Calculando. Lucien inclinó la cabeza ante el rey con una gracia medida. Su Majestad. Sin gruñido. Sin tensión. El rey se inclinó ligeramente en su trono. Era anciano, pero no necio. Parece encontrarse bien, heredero, dijo con cautela. Estoy mejorando. Con el cuidado adecuado, respondió Lucien. Un énfasis leve. La sonrisa de Edric no vaciló. Qué tranquilizador. Aunque la recuperación puede ser impredecible. Justo a tiempo. El aroma nos alcanzó un instante después. Sutil. Preciso. Cedro quemado mezclado con belladona triturada y un rastro de raíz de hierro. Una combinación conocida por alterar el instinto alfa, especialmente en aquellos condicionados a reaccionar con violencia bajo presión. Casi admiré la precisión. Casi. Lucien se tensó a mi lado. Apenas perceptible para otros. Pero yo lo sentí. La rigidez en sus dedos. La inhalación brusca. Edric no se había atrevido a drogarlo directamente en la corte. Eso habría sido demasiado evidente. En cambio, ocultó el detonante en los braseros de incienso. Un accidente esperando ocurrir. Los susurros crecieron cuando el aroma de Lucien cambió, apenas, hacia algo más oscuro. Apreté su mano. No me miró, pero sentí cómo se concentraba. Bien. Lo reconoció. Semanas atrás, le había mostrado el registro. Los compuestos. Los patrones. Habíamos estudiado las hierbas juntos. Aprendido a reconocerlas incluso diluidas. Sabía cuál era. Edric observaba con atención ahora. Esperando. Dejé caer mi supresión con cuidado. No del todo. Con precisión. Mis feromonas se extendieron en ondas controladas, dirigidas directamente hacia Lucien. No inundaron la sala. No llamaron la atención. Dirigidas. Firmes. Una línea de anclaje en medio del ruido. La respiración de Lucien se ralentizó. Sus hombros descendieron. El filo de su aroma se suavizó. Al otro lado del salón, los ojos de Edric se entrecerraron apenas. El rey ladeó la cabeza. ¿Se encuentra mal? Lucien se volvió hacia él con calma. No, Su Majestad. El humo del incienso se enroscaba entre nosotros. Lucien alzó ligeramente el mentón. Hay aromas en esta sala destinados a provocar. Sería prudente identificar su origen. Una inquietud recorrió a los nobles. Edric soltó una leve risa. Seguramente imagina. La mirada de Lucien se posó en él. No salvaje. No furiosa. Fría. Si fuera tan inestable como se afirma, continuó, con voz firme, ese aroma habría provocado un espectáculo desafortunado. Silencio. La implicación pesó. El rostro del rey se ensombreció. Retiren los braseros, ordenó con dureza. Los sirvientes se apresuraron. A medida que el humo se disipaba, también lo hacía la tensión. Lucien no vaciló. No soltó mi mano. Edric inclinó la cabeza levemente. Una reacción exagerada, quizá. La sensibilidad del heredero es bien conocida. Precisamente por eso, ponerla a prueba en público es imprudente, respondió Lucien. Un golpe directo. Los murmullos estallaron sin disimulo. El rey observó a Lucien durante un largo momento. Está compuesto, dijo al fin. Sí. ¿Y entiende lo que está en juego? El pulgar de Lucien rozó mis nudillos, un gesto tan sutil que solo yo lo noté. Lo entiendo. Entiendo que la inestabilidad ha sido conveniente. La corte contuvo el aliento. La sonrisa de Edric se tensó. ¿Y ya no lo es? Preguntó el rey. La mirada de Lucien se desvió un instante hacia mí. Luego volvió al trono. No. El peso de esa palabra cambió la sala. Durante años, la historia había sido simple. Heredero loco, regente responsable. Ahora el heredero permanecía sereno bajo provocación. Ahora el regente parecía inquieto. El rey se recostó lentamente. Observaré con atención. Pero hoy no veo motivo de alarma. Una victoria.
pequeña, pero decisiva. Cuando nos retiramos del centro del salón, los susurros cambiaron de tono. Ya no miedo. Especulación. Esperanza. Lucien exhaló cuando dejamos de estar bajo escrutinio directo. «¿Lo sentiste?», murmuró. «Sí». «Y lo contrarrestaste». «Así es». Su agarre se tensó un poco. «Lo intentarán otra vez». «Que lo intenten». Me miró de reojo, con algo firme en la mirada. Querían un espectáculo. Querían probar que soy un monstruo. Y en cambio, permitió una leve sonrisa. Vieron a un duque. Detrás de nosotros, el duque Edric observaba en silencio. Por primera vez desde que entré en la mansión Ale, no parecía tener el control. Bien. Que empiece a preguntarse cuánto de su historia ya hemos deshecho. Que entienda que los lobos, una vez liberados, no regresan dócilmente a sus jaulas. Y esta vez, no entrábamos solos en la corte. Entrábamos juntos. Capítulo 10. La trampa. El poder es como un aroma. Puedes percibir cuando se desvanece, cuando el tablero empieza a inclinarse bajo tus pies y cuando tu oponente sabe que está perdiendo. Edric lo percibió aquel día, aunque intentó ocultar el pánico tras una sonrisa vacía. Yo esperaba que actuara. Las señales llevaban semanas acumulándose. Cambios en las guardias, susurros entre los sirvientes, la forma en que observaba a Lucien. No al heredero que fingía despreciar, sino al hombre que temía. El primer intento llegó en silencio, como siempre lo hace el veneno. Un frasco etiquetado como tónico, deslizado entre la bebida matutina de Lucien. Noté el intercambio, un lacayo nervioso, temblando al menor gesto. Fue mi primera pieza en este tablero. En el instante en que sus manos vacilaron, actué. Di un paso al frente antes de que Lucien tocara la copa. Una nueva fórmula, quizá, murmuré, pasando el pulgar por el frasco lo justo para apartarlo de su alcance. El sirviente se quedó inmóvil. El aroma de mi esposo también. Sabía que algo no encajaba. Edric no intervino. No lo necesitaba. La tensión era parte del espectáculo, y nosotros ya sabíamos leerlo. Sonreí apenas. Parece que alguien ha sobreestimado mi discreción. Reemplacé el contenido por agua y se lo entregué a Lucien. Bebió con cautela, como esperaba. Cada movimiento medido. Controlado. El segundo intento fue más directo. Una daga, impregnada con un veneno sutil, destinada a acabar conmigo durante una inspección privada del ala norte. Un guardia leal a Edric había calculado el momento, justo cuando Lucien no estaría cerca. Percibí el peligro antes del ataque. No solo el olor a metal y aceite, sino la arrogancia que lo acompañaba. Cuando el guardia se lanzó, giré, entrando en su punto ciego. Mis dedos encontraron nervios y articulaciones con precisión. El hombre cayó sin hacer ruido. Consciente, sí, pero incapacitado. Despertaría más tarde sin recordar su intención. Fue entonces cuando apareció Lucien. Había regresado antes de lo previsto. Tal vez anticipando mis movimientos. O quizá guiado por el instinto, por el rastro de peligro que me rodeaba. Su expresión fue ilegible al principio. Luego avanzó, con una calma que habría desarmado a cualquiera. Interceptó a un segundo guardia cuyo puñal iba directo a mi pecho. La hoja chocó contra su mano desnuda. Se dobló. Luego se rompió. Lucien sostuvo los fragmentos, sus ojos fríos, imperturbables. El aire pareció detenerse. Me acerqué a él, el calor creciendo bajo la piel, la ira contenida. «Eres imprudente». «No», respondió con serenidad. «Estamos juntos en esto». Imprudente sería enfrentarlo solo. Sentí como mi pulso cambiaba. Su aroma envolvió el mío, firme, estabilizador. Por una vez, pude permitir que la rabia ardiera sin perder el control. Edric apareció al fondo del pasillo, con el rostro cuidadosamente neutro. Solo sus ojos lo traicionaban. Su gracia. La mirada de Lucien lo atravesó. «Apártese, tío». Edric dudó. No fue desafío. Fue sorpresa. No esperaba esto. Ni al heredero. Ni al Omega a su lado. Ni a los dos moviéndose como una sola voluntad. Tomé la mano de Lucien sin pensar.
No hacían falta palabras. Estábamos perfectamente sincronizados. ¿Lo entiendes ahora?, susurró él, solo para mí, mientras los guardias restantes se quedaban inmóviles. La trampa nunca fue para uno solo. No, respondí. Era para ambos. Porque juntos somos imposibles de derribar. La fachada de Edric se resquebrajó. Un paso en falso. Una tos forzada. La corte, percibiendo el cambio, se inclinó hacia adelante. Los murmullos se extendieron como relámpagos sobre el agua. ¿Lo ve? Incluso ahora nos subestima, dije en voz baja, lo suficiente para que otros oyeran. La mano de Lucien se cerró sobre la mía con firmeza. Un mensaje claro. No fallaré. No cederé. Avanzamos por el pasillo, dejando atrás hojas rotas y hombres caídos, el olor del miedo y de una ambición fallida. El rey nos observaba desde su trono, con los ojos entrecerrados. Que mirara. Que midiera. Un hombre que había sido encadenado, ahora libre. Y a su lado, el Omega que nunca dudó. El día terminó con Edric retirándose en silencio, recalculando cada paso que creyó invisible. Y por primera vez, me permití sonreír de verdad. No porque el peligro hubiera desaparecido, sino porque lo habíamos superado juntos. Las cadenas ya no ataban a Lucien. Los planes ya no me limitaban. El tablero era nuestro. Y Edric acababa de comprenderlo. Me incliné hacia Lucien al salir del salón. Creyeron que podían separarnos. Se equivocaron, respondió en voz baja, peligrosa. ¿Y ahora? Sus labios rozaron mi oído, en un susurro calculado. Ahora recordarán porque juntos somos imparables. Afuera, el viento arrastró el olor del miedo. Dentro, la trampa yacía hecha pedazos. Y la partida apenas comenzaba. Capítulo 11. La caída del regente. El salón de la corte olía a cera, polvo y tensión. Cada noble presente parecía inclinarse hacia adelante, esperando el derrumbe inevitable o el espectáculo que durante tanto tiempo habían supuesto que llegaría. Aún no conocían la verdad. No en su totalidad. No la tormenta silenciosa que había crecido en las sombras de la mansión Ale, oculta en líneas de contabilidad, testimonios y la coordinación cuidadosa de dos mentes que avanzaban en paralelo. Caminé junto a Lucien. Nuestras manos se rozaban a veces, un pulso discreto de seguridad que ninguno necesitaba nombrar. Las cadenas ya no estaban. El miedo tampoco. Lo que quedaba era claridad, y una estrategia afilada como una hoja. Edric entró el último, como siempre, con el rostro cuidadosamente neutro. Aún así, percibí el leve rastro de pánico bajo el perfume que usaba para ocultarse. Lavanda para disfrazar el filo de sus intrigas. No me engañaba. Ni por un segundo. Su Majestad, estamos reunidos para revisar las acusaciones contra el duque regente Edric Ale. Que se presente la evidencia. Lucien y yo avanzamos. Yo llevaba los libros de cuentas, cartas y testimonios que habíamos reunido. Cada documento era una acusación silenciosa, cada firma un clavo más en el ataúd de la narrativa que Edric había construido con tanto cuidado. La primera prueba fue el registro del boticario. Los precios, las cantidades, las fechas. Todo encajaba perfectamente con los picos de supuesta inestabilidad de Lucien. Presento evidencia de un envenenamiento intencional para manipular al verdadero heredero, dijo Lucien con calma, su voz atravesando la sala con precisión quirúrgica. Las sustancias fueron elegidas para provocar agresividad, desestabilizar mis ciclos de celo y construir la narrativa de locura que mi tío deseaba. Los murmullos recorrieron la corte. Los nobles se miraban entre sí, sin saber si creer lo que veían. Después, los registros del carruaje. Entregué los documentos estabilizados al rey, explicando en voz baja las fracturas, las inspecciones previas y las muertes convenientes de quienes habían empezado a sospechar. La mandíbula de Edric se tensó. Por primera vez, no tenía control. No podía manipular testigos ni doblegar sirvientes con intimidación. El peso de la verdad había llegado, y lo aplastaba como hierro. El golpe final vino de quienes habían callado demasiado tiempo. El viejo mozo de establo, el médico, incluso un antiguo administrador. Todos confirmaron lo que los libros insinuaban. Sabotaje deliberado,
sobornos y asesinato para asegurar el ducado y culpar a la casa Valerius. Cuando el rey pidió la respuesta de Edric, él vaciló. La compostura que había mantenido durante años se resquebrajó apenas lo suficiente para que todos vieran la podredumbre debajo. No tiene salida, murmuré a Lucien, lo bastante bajo para que solo él me oyera. Lucien asintió. Su mano rozó la mía. No hacían falta palabras. El plan siempre había sido exponer, no destruir. Justicia, no venganza. No lo mataré, dijo Lucien cuando el consejo le dio la palabra. Su voz llenó la sala, firme, sin duda. Dejaré que la ley decida. Eso es verdadera estabilidad. Castigo sin indulgencia. Sentí un orgullo agudo en el pecho. No era una victoria de garras, sino de pensamiento, de paciencia, de estrategia ejecutada a la perfección. El rey decretó que Edric sería despojado de su título y exiliado. Viviría, pero sin poder, sin influencia y sin capacidad de volver a dañar el reino. Un final adecuado. El silencio duró un instante antes de romperse en murmullos de aprobación. El equilibrio del poder había cambiado, y la corte lo sabía. Finalmente, el rey habló sobre la restauración de la casa Valerius. Las acciones contra la casa Valerius han sido probadas como injustas. La familia queda restaurada en su antiguo estatus, y Caelum Valerius, como único heredero superviviente, queda reconocido y reinstaurado. Di un paso al frente e incliné la cabeza, aceptando el reconocimiento en silencio. La mano de Lucien encontró la mía de nuevo. Me apretó, un gesto breve que lo decía todo, lo que habíamos perdido, lo que habíamos sobrevivido. No fue un rugido de triunfo. Fue algo más quieto, como la luz atravesando nubes. La justicia había ganado. La estrategia había ganado. La paciencia había ganado. Cuando el salón comenzó a vaciarse, Lucien murmuró casi para sí. Está hecho. No solo hecho, respondí suavemente, apretando su mano. Lo estamos nosotros. Juntos. Por primera vez en años, el peso de nuestras pérdidas se sintió más ligero. No desaparecido, pero transformado por la claridad, la verdad y una determinación compartida. El regente había caído. El reino lo había visto. Y la casa Valerius ya no era una sombra de mentiras. Había renacido, afilada por el fuego que sus enemigos encendieron. Salimos juntos, de la mano, no como víctima y salvador, sino como dos aliados listos para reclamar lo que siempre había sido suyo. Capítulo 12. Recuperación del ducado. El aire dentro de la mansión Ale olía distinto aquella mañana. No a polvo, ni a abrillantador, ni a lavanda, sino a autoridad. El aroma silencioso e inquebrantable del poder que por fin había regresado a su lugar legítimo. Caminé junto a Lucien por el salón principal, pasando bajo los estandartes que una vez celebraron las ambiciones de su tío, ahora reemplazados por los colores del ducado. Azul y plata brillaban con la luz de la mañana, y por primera vez noté lo naturales que le quedaban, como si el cielo se hubiera reclamado a sí mismo después de la tormenta. La corte se había reunido. No por miedo, no por coerción, sino por reconocimiento. Habían visto al heredero alzarse, firme, controlado, no una bestia que debía ser encadenada, sino un hombre que había soportado cadenas, venenos y conspiraciones, y había salido más afilado. Los hombros de Lucien estaban rectos. Su mirada, serena. Las cadenas habían desaparecido. También los susurros de locura. Solo quedaba su presencia. Y un fuego silencioso que yo había vislumbrado mucho antes bajo aquella superficie salvaje. Al acercarnos al estrado, el rey asintió con solemnidad. Lucien Ale, lo reconozco oficialmente como duque de Ale. Que gobierne con sabiduría y justicia. Lucien inclinó la cabeza, aceptando no solo las palabras, sino el peso detrás de ellas. Sentí el cambio sutil en la sala, los cortesanos reajustando su postura, algunos con admiración, otros con respeto a regañadientes. Cuando llegó mi turno, avancé con la espalda recta, sereno. Mi reinstauración como heredero noble fue reconocida formalmente. La mirada del rey se cruzó con la mía un instante, afilada, pero aprobatoria. La casa Valerius ya no era una sombra.
Habíamos sido borrados, enmarcados y perseguidos, pero hoy, restaurados. Lucien me miró al terminar la ceremonia. Su mano rozó la mía. No había posesión. No mandato. Solo reconocimiento. Un lazo silencioso que nos había sostenido entre sombras y conspiraciones. Regresamos a la habitación privada que una vez fue su jaula. La luz del sol entraba sin obstáculos, sin barrotes ni sombras de miedo. El aire olía a cedro y calidez, como si la vida recordara cómo ser tranquila incluso después del caos. Lucien se arrodilló frente a mí lentamente. No como un amo reclamando dominio, sino como un hombre ofreciendo devoción. Sus manos descansaron con suavidad sobre mis rodillas, su cabeza inclinada. Sentí el impulso familiar del instinto, el tirón del aroma, de la cercanía, del vínculo. Pero ahora estaba templado por la elección y la confianza. Levantó el rostro apenas lo suficiente para besar la marca en mi cuello, la que había dejado en el calor del pasado, no como una bestia, sino como una promesa. El beso fue suave, deliberado, reverente. No una posesión, sino una declaración de lo que habíamos construido juntos. Tú me liberaste, susurró, con voz baja y firme. Me incliné un poco hacia él, apoyando la mano en su hombro, y negué con la cabeza. No. Nos levantamos juntos. Él me miró entonces, directamente. Sereno. Sin titubeo. El trauma, las intrigas, las sombras, nos habían moldeado, sí, pero ya no nos definían. Por un largo instante, solo nos sostuvimos. Sin palabras. Manos entrelazadas. Respiración compartida. Un refugio contra el pasado y una promesa hacia el futuro. Fuera, la mansión Ale se bañaba en luz por primera vez en años. Cada piedra, cada estandarte, cada pasillo pertenecía ahora a Lucien, pero también a mí. Y en esa recuperación silenciosa entendí algo que ya sospechaba desde hacía tiempo. El poder no significa nada si no hay alguien con quien compartirlo. El ducado, los títulos, la autoridad eran nuestros. Sí, pero solo porque habíamos sobrevivido, sanado y elegido al otro a través del fuego. Apoyé la frente contra la suya, sintiendo su peso firme, el de nosotros. La casa es nuestra, murmuré. Lucien sonrió apenas. Una sonrisa real, relajada, la primera en meses. Y tú también. Cadenas rotas. Sombras disipadas. Corazones reclamados. El ducado había sido restaurado, pero más importante aún, nos habíamos reclamado a nosotros mismos. Juntos. Fuera, el sol ascendía. Dentro, no solo sobrevivíamos. Empezábamos de nuevo. Y por primera vez, todo parecía estar en su lugar.